En base a las inversiones que nosotros analizamos, vamos a hablar esta noche del ROI, el retorno sobre la inversión. Es importante cómo saber tu rentabilidad de una inversión que tú realizas, cómo tú puedes invertir y dónde, cuándo, cómo. Hoy día te voy a enseñar, tal vez vamos a aplicar una fórmula matemática. Cuando nosotros hacemos inversiones, hacemos proyectos, es muy necesario, más allá de la emoción, es necesario calcular las inversiones. Es muy fundamental saber cuánto vas a invertir, saber también cuánto va a egresar y ahí sacar el porcentaje, es decir, el retorno sobre la inversión. Entonces, en todo tipo de negocio, más allá de los bienes raíces, se puede aplicar esta fórmula matemática que vamos a conversar, de el retorno sobre la inversión. Cuando yo hablo esto, nosotros en cualquier tipo de negocio, como te decía, siempre es bueno, más allá de la emoción, más allá de ver a un vecino que está haciendo un proyecto, más allá de ver y elegir cualquier tipo de inversión, es necesario que tú analices primeramente, uno, costos, presupuestos, ¿verdad? Entonces, esto va a ser muy sencillo. En base a cómo calcular el ROI. Muchos me dicen, ¿no? ¿Qué es el ROI? ¿Qué tiene que ver con los bienes raíces? Tiene que ver muchísimo. Y esta es una parte tal vez que te va a incomodar un poquito, pero estoy seguro que es necesario aprender y lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Todos somos buenos en algo, ¿verdad? Pero la rentabilidad es muy necesaria, acomodar tus experiencias. Esta fórmula matemática que vamos a hablar ahora está a un nivel económico, es una fórmula pequeñita para ver el recurso de ingreso. Nosotros, cuando te explicaba, ¿no? Cuando nosotros hacemos un tipo de inversión, es necesario sacar la rentabilidad, pero las oportunidades son infinitas. Y si voy a hablar, a ver, una inversión en el sector inmobiliario, en el sector bienes raíces, podemos tal vez hacer alquiler, compra y venta, remodelación, diferentes tipos de proyectos. Para eso nosotros tenemos que saber cuántos invierten. Y en los bienes raíces que considero, todas las técnicas son muy buenas. Y tú te recordarás si es necesario que entiendas, por ejemplo, hasta Robert Kiyosaki lo decía, cualquier tipo de inversión inmobiliaria, así sea con mínimo capital, siempre trae grandes beneficios económicos. Entonces, la rentabilidad para elegir debe acomodarse a esta fórmula matemática que voy a explicar en un momento. Los beneficios, mira, si yo lo voy a poner, a ver, en los bienes raíces, por ejemplo, a ver, nosotros podemos hacer una remodelación de una propiedad, ¿verdad? Entonces, no hay problema, síganme comentando, por favor, ustedes coméntenme y yo voy a leer vuestros comentarios, voy a regalar también premios hoy día, ¿ya? Miren, no nos vamos a desviar del tema. Entonces, por ejemplo, hacemos una remodelación de una propiedad, ya para nosotros saber, no necesariamente hemos comprado la propiedad, tal vez una persona quería vender la propiedad, pero no tiene el dinero para remodelar y tal vez no puede vender justamente porque la casa está feíta. Entonces esto necesita una remodelación. Cuando nosotros hacemos esta intervención, el propietario te puede decir, ya, mira, tú vas a ganar el 10%, el 20%, ¿no? Pero sabes, acá todavía no puedes hablar del retorno porque no sabes cuánto se va a invertir en esta remodelación. Ahora, cuando yo te hablo de una remodelación, vamos a llevar el ejemplo, más allá de toda la documentación que se realiza, mira, los materiales de construcción son en diferentes precios. La mano de obra, el maestro, nunca te va a decir cuánto es el presupuesto inmediato. Es más, todo maestro de obra siempre tiene sus tarifas. Es como tú, ¿verdad? En tu negocio tienes diferentes tarifas. Cualquier profesional también tiene diferentes tarifas en base a sus testimonios, a sus evidencias, a su experiencia. Entonces, cuando nosotros hacemos una inversión inmobiliaria, por ejemplo, acá en la remodelación, cualquier maestro que tenga experiencia, sea un experto, nunca te va a decir, ya, vamos a gastar, por ejemplo, $3,000. No, lo que se tiene que hacer acá es un metrear, medir cuánto de superficie hay que revestir. Por ejemplo, en la pintura, ¿no? En la pintura te pueden cobrar tal vez unos $3 por metro cuadrado de pintar, esto ya con el empastado, con el pulido, o puede llegar a los $7, $8 por metro cuadrado pintar. Esto te decía, ¿no? En función a con quién estás cotizando. Ahora, entonces, cuando nosotros ya tenemos lo fundamental, hacer ver la propiedad, cuánto va a resultar esta remodelación, ya tú vas a elegir con qué maestro lo vas a hacer, quiénes van a ejecutar el proyecto. Pero necesitamos saber lo más importante, el presupuesto.
¿Cuánto es el presupuesto que se va a destinar para remodelar y dejar esos acabados que sea realidad, ¿verdad? Acá, señores, va a ser muy interesante esto. Voy a hablar ahora entonces de esto, del ROI. ¿Qué es el ROI? El retorno de la inversión. Es decir, ¿cuánto vas a ganar en un año? ¿Cuánto va a ser tu retorno, tu rentabilidad? ¿Cuánto va a generar ese dinero que tú estás poniendo en este momento en cualquier tipo de negocio? ¿Y cómo se halla esto? ¿Cómo nosotros podemos saber y hacer un trato correcto? Así de fácil, esta es la fórmula. Anótalo por favor o tómale captura a la pantalla. Cuando nosotros hacemos una inversión, debemos ahí restar la inversión total con toda la ganancia y dividir. Ahora, esto te lo voy a explicar de una forma más sencilla para que me entiendas. He elaborado un cuadrito acá. Para nosotros, por ejemplo, ahí está. El retorno de la inversión, ya el ROI, la fórmula. Aquí está. Ingresos, a los ingresos le vamos a restar la inversión y vamos a dividir con ese monto total de la inversión. A ver, acá es necesario que podamos, es una fórmula, ¿no? Es una formulita muy pequeña el ROI. Ingresos menos la inversión dividido por el monto total también, por la misma inversión. Por ejemplo, acá estamos poniendo, ¿no? Si vas a invertir $70,000, ¿verdad? O sea, este es los ingresos totales. ¿Cuánto has generado en un año? $70,000 es tu ingreso total, bruto, ¿verdad? Todo. Pero has invertido $60,000. Esto vamos a dividir también por ese monto de la inversión, de los 60,000. Entonces, ¿qué nos deja acá? 70,000 menos 60,000 nos deja 10,000. Y vamos a dividirlo nuevamente con ese monto que nosotros hemos invertido, 60,000. O sea, aquí tú me dirás, ¿por qué estás colocando ya de frente el 16%? Si tú haces en este momento con tu calculadora 10,000 entre los 60,000, ¿cuánto nos sale? Nos sale 0.16, ¿verdad? Esto lo vas a multiplicar por 100. Entonces ahí te sale el 16% de rentabilidad anual, ¿verdad? Entonces acá es necesario, cuando tú tienes el presupuesto, ya tener el monto total de la inversión. Por ejemplo, acá el monto total de la inversión, si tú te das cuenta, es $60,000 y todos los ingresos son $70,000. En este caso, 70,000 menos 60,000, ahí encuentras primeramente la ganancia. ¿Cómo se saca la ganancia? Restando, ¿verdad? Restas de los ingresos la inversión. Entonces ahí sacas los 10,000, ya tienes la ganancia. Nuevamente lo divides con la inversión. Aquí te va a salir, por ejemplo, 10,000 entre 60,000, te va a salir 0.16, ¿no? Periódico puro, ¿no? 0.1666 por 100. Entonces acá te sale el 16%. Genial. Si tú me estás entendiendo, entonces esta parte es una fórmula pequeña, pero es muy necesario manejar. Saber cuánto te está rentando, la rentabilidad. Ahora tú me dices, Ever, ¿cuándo es rentable un proyecto de inversión? Yo te comento ahora. Si una rentabilidad te va a generar más del 10% al año, considero que es una excelente rentabilidad. Si te genera el 15%, el 18% o el 20%, y es una rentabilidad mucho mejor. ¿Por qué? Hablando, señores, de los negocios seguros, invirtiendo con alguien que tiene experiencia, que tiene testimonios, que tiene una empresa, generar ese tipo de rentabilidad al año es muy buena. Por ejemplo, acá es el ejemplo de una rentabilidad anual del 16%. Si nosotros en estos momentos vamos a analizar el banco, la banca, yo les aseguro que, por ejemplo, después de esta cuarentena, los bancos, la rentabilidad que van a ofrecer va a ser incluso nula en los plazos fijos, tal vez. Va a ser mínima. ¿Por qué? Si los créditos también que van a colocar van a estar a tasas muy bajas, imagínate los plazos fijos. Ahora, es muy necesario entender cuando nosotros hacemos inversiones, por ejemplo, cuando tú pones a plazo fijo, si los que no entienden, es poner dinero al banco y en un año te va a generar una rentabilidad. Y el banco normalmente otorgaba una rentabilidad del entre el 2% hasta el 6%, 7%, ¿verdad? Bancos de prestigio. Pero también acá los bancos, ¿qué hacen con ese dinero?
ese dinero ellos lo invierten en la bolsa, en diferentes proyectos de inversión, también en proyectos de bienes raíces, etcétera. Acá entonces los bancos también hay un nivel de riesgo. ¿Por qué? A ti también cuando firman ese contrato, los bancos también no están obligados a devolverte todo, porque si quiebran, hay un plazo, o sea, hay un monto que ellos cubren. No te pueden, hasta si ellos pueden ir a la quiebra, también están asegurados. Por eso también las inversiones son para aquellas personas que están decididas. Y es muy bueno entender, señores, en las inversiones, cuando tú tienes el 100% de tus ingresos, debes separar un 10% para tus gastos, para ti. Tener también una liquidez de reinversión y tal vez un 20, un 30% de tu dinero, hacer estos movimientos de inversión, tal vez en proyectos de bienes raíces o diferentes proyectos que tienes que estar preparado también para perder, pero así como estás preparado para perder, hay grandes ganancias. Entonces, cuando una persona te presente un proyecto de inversión ahora, tú ya vas a saber sacar el retorno sobre la inversión. Tú vas a poder ya sacar esa rentabilidad y hacer un trato seguro. Conocer, señores, de los bienes raíces, que actualmente hay muchísimas técnicas y tú sabes, ¿no? Que yo soy un apasionado de las inversiones en bienes raíces. A mí me encantan estos proyectos de inversión. Entiendo algo, que tal vez en estos momentos, esto el fierro, la construcción, construir, es un negocio o es un rubro, es una habilidad, es una de las técnicas muy poderosas, porque sí, a mediano plazo o a largo plazo, siempre los bienes raíces es el mejor refugio para nosotros tener nuestro capital de inversión. Así, tal vez tú compres terrenitos alejados, como muchos dicen, no, me voy a comprar ahí en la punta del cerro. Igual, genera buenas alternativas, buenos dividendos. Ahora, cuando tú hagas inversiones también en cualquier tipo de proyectos o negocios que tú te estás reinventando, tú dices, oye, pero si todavía no tengo cotización, así no me voy a invertir, voy a ver ya cuánto se gana. No, es bueno hacer eso, porque cuando nosotros tenemos esta fórmula, también, señores, se puede predecir, se puede hacer un estudio de mercado. Por ejemplo, si tú vas a alquilar habitaciones o subarrendamiento, es muy bueno que vayas a cotizar esa zona. Si las habitaciones buscan, si las personas buscan alquiler de habitaciones en esa zona,